noches, arrancamos una nueva edición de Chiche en vivo, picadito como de costumbre vamos a tener el programa, pero quiero arrancar con un tema. Mañana hay reunión del Consejo Directivo de la CGT y posiblemente salga algún tipo de plan de lucha. Hoy lo que está anunciado es que un sector de la CGT lo que propone es un paro de 36 horas con movilización y, por otro lado, en un acto que habrá que ver cómo se lleva a cabo, llevar al gobierno, a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud o a quien sea, las llaves de las obras sociales. Dicen que ya están desfinanciadas, que el gobierno no acerca la plata que es de los trabajadores y de las obras sociales para que éstas puedan ser operadas con normalidad, que la salud hoy está en manos de nadie, evidentemente, y que si no hay una recomposición en este aspecto, posiblemente le dejen el manejo de las obras sociales, importantísima para la asistencia de trabajadores y trabajadoras, en manos del Estado. Veremos qué se desarrolla, qué es lo que decide mañana CGT a la tarde. Eso lo vamos a tener obviamente en la edición de mañana a la noche. Pero bueno, vamos a arrancar con el caso Jessica Sirio, que sigue dando y mucho que hablar. Lo tengo a Diego Laumarcino, perito informático. ¿Cómo andamos, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, decime a ver si el celular de Jessica Sirio, bueno, ahí ya me entra en alguna cosa, pero digo, ¿se puede encontrar algo? Sí, se puede encontrar mucho, ¿no? A ver, desconozco esta causa, te puedo hablar en general. En general, sí, obvio. Y en general, en los dispositivos se encuentra mucha información, normalmente a través de los peritos se encuentra información que los usuarios normales hayan borrado, por ejemplo. O sea, por más, una de las cosas que hablamos ayer, por más que se haya hecho una limpieza de ese celular, se pueden encontrar cosas. Bueno, a medida que pasa el tiempo es más difícil recuperar la información, ¿no? Los sistemas operativos hacen un proceso de dejar espacio sobre los archivos que fueron borrados y se empieza a pisar ese espacio vacío, ¿no? Bien. Entonces, a medida que pasa el tiempo, es más difícil. Yo tengo entendido que estas imágenes son de hace 3 años, más o menos. Bueno, habrá que ver. Ahí las estamos viendo. Habrá que ver si fueron eliminadas, si desconozco con qué dispositivos se generaron, si es con el mismo que se entregó ahora o fue otro. Hay todo un tema de cadena de custodia en el medio, pero bueno, ya es un tema más... Bien. A ver si me puedes ayudar en esto. Cuando se muestran las imágenes, algunos ya sacaron una cifra de lo que podría ser la cantidad de dinero, ¿no? Entre fajos termosellados y algo que ¿Se puede hacer un peritaje sobre esas imágenes y establecer cuánto dinero había ahí? A ver, se puede hacer una imagen... Un estimativo, digo. Una imagen del video y a partir de ahí, bueno, no creo que le corresponda a un perito informático analizar sobre esas imágenes cuánto dinero posible puede haber, porque tranquilamente puede ser el billete de arriba uno de 100 y el de abajo papel picado, ¿no? Entonces, desconozco. Yo no creo que un perito informático pueda llegar a esa conclusión. Tal vez se pueda llegar a una idea, pero no lo veo por la parte de los peritos en informática. Puntualmente, contame qué es lo que hace cuando un juzgado, el juez pide la intervención de un perito informático. ¿Para qué se lo utiliza? Bueno, a ver, el perito informático lo que hace es darle las herramientas al juez como auxiliar de justicia sobre las cuestiones que el juez desconoce. Por ejemplo, las cuestiones informáticas, cuestiones médicas, cuestiones civiles. Entonces el juez tiene herramientas que les permite llegar a ciertas conclusiones. Entonces agarra un perito informático y le dice, mira, yo tengo este teléfono y necesito saber qué hay adentro. Uno obviamente puede agarrar y verlo, pero no tiene la pericia para hacerlo, no tiene el conocimiento para hacerlo. Entonces llama a un perito que lo conecta en un dispositivo especial para hacer este trabajo, se hace extracciones, todo esto se basa en un montón de normas que hay para poder cumplir y que no se rompa ninguna cadena de custodia ni nada por el estilo. Y a partir de ahí se obtiene una imagen, un archivo con todo lo que está dentro de un teléfono. Y a partir de ahí, y ahí podés desglosar, podés empezar a separar por líneas de tiempo, archivos borrados, mensajes. Y vos podés focalizar inclusive, bueno, esto fue grabado en tal tiempo, en tal fecha,
vayamos por ese lado. Sí, por supuesto. Se puede seguir una pista por ahí. Sí, claro. ¿Vos podés determinar si estas imágenes, hoy se habla mucho de inteligencia artificial y demás, si esto es verdadero o falso? A ver, sería atrevido de mi parte como profesional decirte no, pero no me digas, no puntualmente en esto. ¿Vos podés determinarlo? Hay herramientas para determinar. Cada vez se hace más difícil y va a ser más difícil. Claro, porque más veces se profesionaliza más. Y la inteligencia, justamente la inteligencia artificial, lo que ocurre es que va aprendiendo. Claro. Entonces los algoritmos se hacen cada vez más complejos de poder determinar, che, esto es real o no. Hay ciertas cuestiones, sí, ciertas cuestiones técnicas que pueden hacerse, pero cada vez se va a complejizar más. Bien. Esto ¿en cuántas causas se puede aplicar? ¿Tiene que ver siempre con algo tecnológico? Lo digo por otras causas, que hoy el celular está casi todo metido, ¿no? A ver, celular, computadora, tablet, la heladera que se conecta a internet para decirnos qué nos falta, el auto que tiene el GPS, claro. Y a la vez nos determina la cámara que tiene el auto, que determina la distancia que está con el auto de adelante. Hay un montón de información hoy en día que la usamos y no nos damos cuenta. Claro. Entonces, y que es información, bueno, en este caso por una causa judicial, obvio. Y por lo general son causas penales, claro. Más frecuentes, ¿no? Hay de todos los fueros, ¿no? Pero lo que es tecnología, la usamos tanto, se hace parte de nuestras vidas, y bueno, ante una causa, el juez dice, che, dame esto que es parte de tu vida, y lo vamos a analizar. Normalmente la mayoría de las cosas se encuentran en los dispositivos. Bien, hablas de la justicia, hace poco también, no por esta causa, sino por otra, hablábamos de la intervención de los especialistas tecnológicos. ¿La justicia ya está más permeable para que intervengan ustedes? ¿Es una herramienta más? ¿Es una herramienta fundamental? A ver, lo que yo noto es que cada vez los jueces tienen más conocimiento. Antes uno hablaba de una IP y no sabían lo que era. Hoy en día ya tienen muchísimo más conocimiento por capacitaciones que se dan. Y bueno, lo que pasa es que no son personas especializadas en mi caso, en el tema de informática, ¿no es cierto? Entonces pueden tener conocimiento y nos ayuda muchísimo porque se habla ya a partir de una base y no arrancando desde cero, ¿no es cierto? Y se pueden explicar cuestiones que son técnicas y pueden ayudar a resolver un caso. ¿Sabés si hay, porque también lo planteamos, si hay un cuerpo especializado? Alguien me decía, bueno, ¿por qué no se arma una especie de comando justamente informático con diferentes especialistas para que sean una herramienta? Bueno, todas las fuerzas lo tienen. Prefectura, gendarmería, policía de seguridad aeroportuaria. ¿Pero no crees que tendría que ser un departamento especial, específico? ¿Existe? Sí, ya existen. Y en Argentina tienen muchas herramientas. ¿Y todas las fuerzas se nutren de ese departamento? A ver, cada fuerza tiene el suyo. Yo te decía, bueno, por eso te decía, me parecía que podría armar algo particular. Sí, está, y gracias a Dios en Argentina tienen muy buenas herramientas, están muy bien capacitados, no hay gente improvisada. En las provincias se está aplicando, porque digo, por casos que han pasado, hoy el caso Agostina es... Bueno, se puede aplicar cuestiones de nación, ¿no es cierto? Se puede pedir a prefectura, por ejemplo, que actúe en un caso donde las herramientas de ese lugar no sean suficientes, ¿no es cierto? ¿Crees que el caso puntual, me dijiste, bueno, no lo conozco en profundidad, pero viendo cómo se está desarrollando el tema, ¿crees que ustedes son fundamentales en el caso de Jessica Sirio? Sí, más para allá determinar de este caso, un montón de cosas. Sí, digo, ¿no? sí, lo que es pericial informático es... hoy en día yo creo que es la herramienta número uno para llegar a resolver un caso, ¿no es cierto? Vos pensás que hay muchas comunicaciones con WhatsApp. Sí. Hoy, nuevamente lo que te decía al principio, la tecnología la llevamos encima. Claro. Entonces, acá está todo. Acá está nuestra intimidad. Por eso es tan grave cuando... Y en este caso, a ver, porque ahí abrís una puerta, digo, la intimidad y lo que busca el juez, o el fiscal en este caso.
¿Hasta dónde bajan ustedes la información? Y si ahí empiezan las cuestiones más morales. Bueno, a ver, normalmente se descarga todo, se hace una imagen completa. Ajá. Después lo que se puede pedir es, a través de los representantes de cada una de las partes, Claro, porque interviene determinar la defensa che, y mirá, demás, claro. hay comunicaciones, Que no por queremos. ejemplo, entre un abogado y la defensa. Hay comunicaciones con menores, hay imágenes de menores. Y eso tiene que preservar, obviamente. Y eso, más allá de que se haya hecho la imagen, eso se preserva para que no esté al alcance de todas las partes. Ajá. Se busca puntualmente lo que se requiere. ¿Quién es el resguardo de eso? El juez. El juez. Se supone. El juez. Para que no pasen algunas El cosas. juez y los sobre- peritos que cumplen esa orden, ¿no? Sí, bueno, ahí se entraba en el plano moral, digo, ¿no? Porque vos bajás toda la información, después hay que tener resguardo, hay que tener herramientas para que eso no se difunda. Bueno, se Porque supone... de hecho vemos esto que estamos viendo, que a mí no me cabe en duda, yo lo sostuve desde el primer momento, estos son todos pases de factura. Para mí, Claro. esto es una cuestión que trasciende después de mucho tiempo y me da la impresión que tiene que ver con cosas que con el juicio por divorcio y otros temas. Sí, más allá de esa cuestión que tal vez sea de otra índole, pero suponete que hay imágenes de menores. Claro. Las imágenes de menores se deben Sí, preservar. sí, que deben tener en el celular de Jessica, debe haber, no sé, fotos, imágenes de los chicos, de sus Claro, hijos. entonces uno tiene que decir, che, mirá, vamos a buscar por este lado todo lo que sea relativo a fuera de Fuera de esto, esto. o se Bueno, lo que es reserva, familiar, se claro. descarta. Bueno, hay muchas herramientas que tiene el magistrado, que es el que termina diciendo, vamos a preservar esto y esto lo vamos a aplicar en la causa. Bien. Diego, gracias. No, gracias a vos, por Alejandro. participar en el programa, por favor. Bueno, vamos a vender un poquito de arroz Marolio, preparar algo rico ahora en la noche, que te aporte energía. Arroz Marolio, si se dice calidad al precio justo, míralo. Cuando queremos algo rico, sano y rendidor, todos estamos de acuerdo. Siempre hay arroz Marolio. Arroz Marolio es calidad y al precio justo. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Bueno, me acompaña como de costumbre mi médico de cabecera, Roberto Quiñones Molina. ¿Cómo andamos? Muy buenas noches, dale. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, sé que tengo un compañero de trabajo que anda con problemas, se le mueve el barco, parece. Problemas de estabilidad, problemas de equilibrio. Sí, pero es una cosa más frecuente. Yo lo vengo escuchando en los últimos tiempos bastante seguido. ¿De qué se trata? Es muy frecuente. Mira, los problemas de estabilidad Sí. son un problema de salud verdaderamente importante en personas de más de 60, 65 años. Y en la medida que el ser humano vive más, esto es todavía mucho más crítico. Más frecuente. Mucho más crítico. Y te explico por qué. Porque después de esas edades empiezan a fallar una serie de funciones. Sí. La función misma esta que el no médico lo conoce como equilibrio, estabilidad, es una de las funciones más complejas y que involucra más aparatos, sistemas y órganos de todo nuestro organismo. Y que está muy relacionado con lo sensorial, con el sentido de la audición, de la visión, desde ya el tacto, la propiocepción, que es el nombre concreto que se le da al sentido que ubica cada uno de las partes del cuerpo, de los dedos, de los pies, todo. Y eso con los años va deteriorándose, inexorablemente va. Y esto genera una serie de accidentes que son... Sobre todo cuando nos levantamos de noche. Es una gran, o sea, acabas de poner el dedo, Claro. no es un solo, sino múltiples los factores Claro. por los cuales ocurren los accidentes en personas mayores. Muchos de esos factores son inherentes a la propia persona. Por ejemplo, esto que ya vimos, la disminución merma de la vista, de la audición, del sentido de equilibrio o propiocepción, pero también las personas mayores pierden masa muscular. Claro. Al perder masa muscular pierden fuerza, pierden sostén. Y entonces eso es una causal. Claro. Una persona mayor suele tener más frecuentemente deterioro en sus articulaciones,
sus Seguro. ligamentos, todo, artrosis, dolor. Y esto agrava. Es todo un combo que es todo un combo, claro, se pero te además, complica. mira, Claro. esa persona mayor en gran medida tienen presión alta, muchas de ellas toman fármacos para bajar la presión. Y esos fármacos a veces producen el efecto contrario, Claro. hipotensión. Y la hipotensión te da mareo, te da, digamos, esa sensación, te aumenta la inestabilidad. Esas personas mayores también, por la noche, muchas tienen insomnio, problemas Claro. para dormir, toman sedante. Y el sedante todavía te aletarga. Claro, tenés tú un efecto dominó que te... Claro. Es un efecto dominó. Muchas de esas personas grandes tienen también deterioro cognitivo. Tienen o demencia, o tienen Parkinson, o tienen ACV, o tienen una secuela. O tenés problemas con la vista. Yo, entonces- yo me saco los lentes, entonces, veo fenómenos. todo Yo veo esto- medio nublado, me todo levanto a la esto- noche y me llevo puesto algo. Todo esto, Ale, aumenta el riesgo. Entonces, esas personas muchas veces viven solas. Claro. Entonces, esto también es un factor de riesgo. Muchas de esas personas son mujeres y muchas de esas personas tienen osteopenia y osteoporosis. Aumenta el riesgo de las fracturas por caída. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer para todo eso? Sí, Bueno, en ese combo, porque tenés mucho frente abierto. Mucho Decime frente abierto. ¿Cómo empezamos a a solucionarlo? la persona de más de 60 años, una vez al año consulta con su médico para ver, estudiar todos estos factores y tratar de revertirlo. Si tiene una hipotrofia o sarcopenia, que es el nombre que se le da ahora a la pérdida, suplementos, tratamientos de rehabilitación con ejercicios de fuerza, ejercicios de equilibrio, de coordinación, de estabilidad, todo eso lo hacemos en el centro de Reviogral. Le ponemos una médica clínica, diabetóloga, que si es diabético y no está bien controlado, lo controla una nutricionista, kinesiólogo, fisiatra, que le arman toda una estrategia de evaluación y de rehabilitación para estos problemas. Si es o sea, un desajuste de fármaco, lo vemos desde el punto de vista neurológico también. Claro. Y entonces vamos armando toda una estrategia para disminuir el riesgo. Si tienes osteopenia o osteoporosis, los medicamentos para tratar de revertir esto, ya sean la vitamina D, el calcio, los fijadores de... Entonces, mira, Roberto, bueno, cerramos con esto. Y hay otros factores que son inherentes al lugar donde habita esa persona. Ajá. Casas que tienen pisos, ¿cómo se llama? No antideslizantes. En el baño. Vos sabés que en los últimos tiempos de lo que se está hablando mucho es de adaptar las casas a medida que con tu edad y demás, para no tener escalones, en el para baño, no tener... Ale, en el baño tienen que tener algo para agarradera, en el inodoro tienen que tener algo que lo eleve un poquito para que no se tengan que sumergir tan abajo, los ambientes iluminados. Esa persona debe saber que no debe andar en ¿cómo se llama? En pantuflitas comunes. Y de noche tener alguna luz. Tener alguna luz cerca en el baño, en el pasillo, todo, para que cuando se levante, y al levantarse, para evitar la hipotensión postural, esa que cuando tú tomarse 2 o 3 o 5 minutos, esperar que el a veces cerebro no aguanta porque tiene ganas de ir al baño. Pero que el cerebro se equilibre y demás para recién pararse. Si de verdad tiene problemas, usa un andador, usa un bastón. Acá, bueno, ese sí es un dato. Acá las mujeres, el del andador es muy importante. Las mujeres en la Argentina son muy coquetas. No les gusta que las vean la amiga, el amigo, el hijo, con un andador o con un bastón. Eso evita fracturas, eso evita muerte. Porque mira, te voy a hacer, yo no conozco bien las estadísticas argentinas, pero en Estados Unidos, ¿sabe cuántas personas van a la guardia médica por caídas? 3 millones de personas por año, por accidente, por caída. ¿Vos sabes de eso? ¿Cuántas fracturas hay de cadera en Estados Unidos por año promedio? 200.000 fracturas de cadera. Otras son de la columna, de las muñecas, traumatismo del cráneo. Y de esas personas se complican y se mueren 38.000 por año. Entonces, fíjate tú la importancia de la prevención y el tratamiento adecuado de los problemas de equilibrio, de estabilidad, para precisamente evitar eso, Alex. Te iba a preguntar por algo que siempre desarrollamos acá, que tiene que ver con el estrés. También te puede generar por problemas en la cervical y demás. Bueno, el estrés... Problemas de equilibrio. El estrés es uno de los males de esta nueva etapa que está atravesando y ahí no caben las edades. Ahí no caben las edades, porque el estrés también
te desenfoca, Claro. te saca de foco. Una de las cosas que me faltó decir, ¿por qué las personas mayores y hoy no las tan mayores se caen? Porque la gente está con la cabeza en 20 cosas, no está en que se tiene que parar, en que se tiene que enfocar, en que tiene que coordinar sus movimientos, está pensando en que no llega a fin de mes, en que no puede comprar está el pensando medicamento. en el celular, ¿sabes? Están pensando en el celular. Lo mismo pasa con los accidentes de tránsito. Claro. Tú ves a personas en moto mirando o a personas manejando un auto con el celular. O sea, el desenfoque. Entonces, el estrés genera eso, que las personas estén en 4 o 5 cosas y no en la que tiene que estar Ale. Entonces, estas son cosas que podríamos hacer, podríamos también tratar de que la gente tome conciencia de esto para que no termine con una caída, con una fractura, con una limitación que después la hace más dependiente todavía. Obvio. Los primeros síntomas que vienen con esto del desequilibrio, que es cuando te levantás así de medio golpe. Puede ser así que uno sienta esa sensación de vértigo cuando te dan vuelta las cosas, o que sencillamente cuando vas caminando sientes o sea, como si estuvieras ebrio. Sí. Entonces, porque hay veces que no, digamos, cuando uno se siente mareado, te puedes sentir mareado sentado, parado, demás. Pero hay veces que nos pasa cuando nos levantamos. Ante la duda, concurra a un médico, No, eso siempre, tu obvio. médico de cabecera, clínico, a un neurólogo, a un otorrinolaringólogo, si crees que es un problema de audición o del aparato vestibular del oído, para que te hagan todas esas pruebas que ellos hacen. Y bueno, hay test que los manejamos los médicos, los manejan los kinesiólogos, y esas personas que tienen esos problemas, nosotros los atendemos muy cotidianamente en el Centro de Rehabilitación Radiooral. Después de 2 o 3 meses, esas personas cambian mucho en todos Pero estos primero aspectos. lo que primero hace es un diagnóstico integral. Correcto. Correcto, hay que ver si esa persona no tiene una disautonomía, que es un desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Por eso esa persona, cuando se incorpora rápido, le baja bruscamente la presión y es como si se quedara. Eso también hay que saberlo. Hay pruebas para saber eso, estudios y demás. Hay que evaluar, como tú dices, si no tiene un problema también de la columna cervical, un problema circulatorio. Tendrías que hacerle un ecodoppler de los vasos del cuello, una resonancia o tomografía computarizada y muchas cosas, un análisis de sangre, a ver si esa persona no tiene una anemia, porque la anemia también te genera esa sensación de debilidad, de flojedad, te puede marear. Si esa persona no tiene problemas de diabetes, porque tanto puede ser o por hipoglucemia o por hiperglucemia. Fíjate todas las cositas que yo te digo acá rápidamente, pero que uno tiene que pensar. Sí, el panorama es amplio. El panorama es amplio y el médico tiene que estar preparado para esto y trabajar no solo creérsela en equipo interdisciplinario, con kinesiólogos, con médicos de otras especialidades y demás, y es la manera de disminuir los accidentes en las personas. Sí, porque la consecuencia después es mucho mayor. La persona las consecuencias son a veces muy graves. Para las mujeres con el tema de una fractura de cadera problemático. Sí. Muy. Recuérdate que, repito, en Estados Unidos, que las estadísticas están claras, más de 200.000 por año, y de los cuales 38.000 se mueren de las complicaciones subsecuentes a esa fractura. Sí, porque después, a ver, el problema que tenés es caída, operación, y después generalmente cuando ya sos mayor, la operación se complica mucho más. Y acá pasa algo también. Si tienes una obra social X, no vamos a decir nombre para no... Pero hasta que estás en una guardia, hasta que te internan, hasta que el traumatólogo pide la prótesis, y venga la prótesis, que sea la que te sirva, que te evalúe el traumatólogo, el anestesiólogo, todo eso pasa mucho tiempo. Esa persona se va debilitando, se va estresando en la cama. Esa persona puede en una cama tener neumonía, esa persona puede, estando inmóvil, puede tener trastornos circulatorios de los miembros inferiores, trombosis, tromboflebitis. Esa persona que a lo mejor no se mueva puede tener escaras, y ahí vienen las infecciones. Entonces entras en un círculo vicioso del que mucha gente no sale, y por eso un X porcentaje muere. Entonces ese es el 10%. del que estás hablando vos. Del que estoy hablando yo, que se muere en los Estados Unidos, aún con todos con un sistema, los servicios. Sí, seguro. Roberto, como siempre, muy didáctico. Gracias, Ale. Te agradecemos mucho.
Bueno, Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora te vas a sorprender. Estas ofertas son realmente increíbles. Maxi, ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Míralo. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Aceite de girasol Marolio por 900 centímetros cúbicos, 2.499,90. Pan rallado o rebozador Marolio, 500 gramos, 699,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Comprar joyas o alhajas en Cabildo 2114 encontrás la mejor cotización para tus afectos. Míralo. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Bueno, estamos con Gastón Alonso, economista. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Yo bien, pero con un montón de preguntas para hacerte, porque vamos a arrancar un poco por el tema del dólar. Dale. ¿Se despertó el dólar? ¿Cómo es esta historia? Se despertó el dólar. Hace algunas semanas que venimos viendo que tenemos algunas subas. Movimiento, ¿no? Hoy tuvimos en particular una suba un poco más fuerte en los paralelos, ¿no? En el CCL, en el Blue, que están llegando a la zona de 1.600 más o menos. El oficial, poquito menos de 1.500. Ahí, para mí, se derivan dos preguntas. Primero, la típica, ¿no? ¿Por qué sube el dólar? ¿Qué está pasando? La segunda, bueno, ¿qué efectos puede tener en la economía real, ¿no? En la inflación en particular. La primera respecto a qué está pasando con el dólar, hay que ser franco, digo, cuando uno mira el movimiento del dólar a nivel local, lo primero que hace como economista y como analista es ver qué está pasando en el resto de la región, con las monedas en la región, ¿no? Cuando miramos qué pasa en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Colombia, etcétera, vemos que el dólar está subiendo. ¿Por qué? Pues está pasando algo en Estados Unidos con un cambio de presidente de la Reserva Federal, un nuevo presidente que se le llama, se dice, es un poco más hawkish, un poco más agresivo con respecto a la inflación, y parecería que puede llegar a haber una suba a la tasa de interés hacia fin de año, ¿no? ¿Eso qué genera? Eso genera un fortalecimiento en el dólar, con lo cual todas las monedas se deprecian, ¿sí? Entonces, hay un primer punto, digo, ¿por qué sube el dólar? Bueno, hay en la región y en el mundo... Un porcentaje se lo pones a eso. Exactamente, un porcentaje sin lugar a dudas tiene que ver con una cuestión externa a Argentina, que digo, hay un dólar que se fortalece por un cambio en la Reserva Federal de Estados Unidos y eso impacta en todo el mundo. Ahora bien, después estamos justamente saliendo del periodo donde todos sabemos que es el periodo de mayor liquidación de dólares en Argentina, ¿no? De abril a junio más o menos, julio, es la cosecha gruesa. La cosecha gruesa. Exactamente. Estamos es lo que se cosecha es lo que se vende, digamos. Exactamente. Los dólares del campo, si se quiere, ¿no? Bueno, en general la cosecha gruesa dura hasta julio más o menos, con lo cual estamos terminando, pero todavía falta que ingresen esos dólares, con lo cual... Esto debería pasar. Tenemos que ver qué pasa en las próximas semanas. Sobre todo esto, ¿no? Si el dólar en Argentina diverge respecto a lo que pasa en la región. Hoy eso no está pasando. Sí estamos en un contexto de mayor liquidación de dólares por la cosecha gruesa. Y hay otro factor, digo, respecto a eso último, estamos terminando ese proceso, con lo cual en un par de semanas, en un par de meses, puede que ahí sí la tensión venga por ese lado, pero después también empiezan a venir algunos cobros de aguinaldo, ¿no? Que recordemos, el argentino empieza a cobrar aguinaldo, sobre todo mirando qué puede llegar a pasar el año que viene con un proceso electoral. Ah, y vos decís que ahí hay compra de dólares. Bueno, ahí puede haber algo de atesoramiento, ¿no? ¿Por qué? Porque uno vio lo que pasó en 2025, imagina que en 2027, con un cambio de gobierno, o no, digo, una elección del Poder Ejecutivo, ¿sí? A diferencia del pasado, que fue una elección legislativa, exacto. Bueno, hay una previsión de que el año que viene va a haber más tensión cambiaria y quizás alguna persona que cobra algún pesito... Perdón, ¿es el riesgo Cuca o es tensión electoral? Mira, a mí me gusta llamarlo riesgo político. ¿Por qué riesgo político? Porque digo, a ver, en 2019 pasó, en 2023 pasó y en 2027 muy probablemente pase, ¿no? Y digo, en 2023, en momentos electorales pasa. Exactamente, en 2023 ganó un gobierno de derecha, entonces digo, y hubo tensión cambiaria. ¿Por qué? ¿Por qué pasa que hay tensión cambiaria? Hay tensión cambiaria porque ante la incertidumbre de que continúe un tipo de gobierno, un modelo económico y venga otro, bueno... Si un inversor no sabe qué va a pasar, dice, bueno, yo me voy al dólar y espero a ver qué pasa y después de elecciones vuelvo a mover. Con lo cual, digo, hay esos tres factores, ¿no? Cuestión del agro, cuestión internacional y aguinaldo. ¿No tiene nada que ver esta decisión del gobierno de buscar fondos cuando habla de superávit, reservas y demás, como una señal del Ministerio de Economía que plantea que está todo fenómeno,
pero después sale a buscar plata. Sí, a ver, lo que está pasando, que de hecho esta semana hubo un poco de ruido respecto a la firma del decreto de poder tomar hasta 5.000 millones de dólares de deuda, Sí. las garantías del Banco Mundial y del BID. Todo esto en realidad tiene más que ver, creo yo, con cubrir los vencimientos más que nada en el que viene. Ahora, ¿qué pasa con la deuda en dólares? Bueno, ahora en julio tenemos un pago de más o menos 4.500 millones de dólares. Bien. Eso estaría cubierto. Después tenemos el año que viene un calendario muy complejo. Muy duro. Porque a partir del año que viene Argentina empieza a pagar Claro. deuda al FMI. Sí, recordemos, para ordenar un poco en todos estos planes que tuvimos desde Macri, después la reestructuración de Alberto Sí, Fernández y el plan de Milei, el de Alberto Fernández tenía 5 años de gracia. 2022, 2027. Termina la gracia de ese plan con el FMI. Bueno, empezamos a pagar y pagamos todos los meses entre 800 y 1.000 millones de dólares. Con lo cual, para el año que viene tenés más o menos 25.000 millones de dólares de pago de deuda en un contexto muy complejo. Claro. Entonces, mi lectura es, el gobierno lo que está tratando de hacer es dar certidumbre al mercado y decir, che, yo los dólares lo tengo, no solo para este año, sino para el año que viene. Entonces, el gobierno lo que está ¿Los haciendo... tiene? Bueno, a ver, lo que es el pago para este año... Está está cubierto. así. El gobierno desde principio de año acumuló más de 10.000 millones de dólares, el Banco Central, pero obviamente eso después puede pasar al Tesoro. Más allá de que genere un deterioro en las cuentas, funciona así, digo, lo han hecho todos los gobiernos. El tema es el año que viene. Y el gobierno además busca hacer otra cosa, que es seguir bajando más el riesgo país. Claro. Riesgo país que hace poco quebró la línea de los 500 puntos, está en la zona de los 450, que es muy positivo. Ahora, necesita bajarlo un poco más, porque yo te decía al ¿Hasta principio... cuánto tiene que bajarlos para tomar deuda afuera? A ver, es una buena pregunta porque digo, no solo depende del riesgo país, sino también depende de lo que vaya a hacer la Fed de Estados Unidos con la tasa de interés. Sí. Vamos a explicarlo simple. Digo, Dale. el riesgo país es la sobretasa que paga un país para endeudarse en dólares, Sí. ¿sí? En el mercado financiero Es como internacional. el verá de cada uno de ustedes. Exactamente. señora, señor. Un riesgo país muy alto no te prestan, un riesgo país muy bajo te prestan y barato, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si el Banco Central de Estados Unidos empieza a aumentar la tasa, la base sobre la cual se calcula la deuda sube. ¿Sí? O sea, la base sobre la que los países se endeudan es la tasa de los bonos de Estados Unidos más el riesgo país. Sí. ¿Sí? Entonces, el gobierno tiene que hacer todo lo posible para bajar ese riesgo país, que yo creo que lo que pasó esta semana va en esa línea, pero a su vez hay otro factor que no depende de él, que es Claro. si Estados Unidos sube la tasa de interés. Que además cuando uno mira lo que está pasando en el resto del mundo, los bancos centrales están subiendo la tasa, con lo cual puede que el Banco Central de Estados Unidos aumente la tasa de interés en septiembre y eso complica la refinanciación. Claro. Ahora, insisto, el gobierno... ¿Por qué quiere ir hacia ese lado? Bueno, para dar señales al mercado de certidumbre, sabiendo que el año que viene va a ser muy Bien. complicado. Bien. Bueno, calmamos un poco el tema del dólar. Pongamos que pasamos el invierno, diría el Vamos a soberano, ver. es viejísimo. Exacto, vamos a ver qué pasa. El número de documento mío, perdón. me fui de caja. ¿Cómo está el tema de los salarios? Porque yo veo que hay informes que dicen que el salario está por lo menos ganándole a la inflación en los últimos meses, perdón. Ahora, la realidad es que cuando yo voy a lo que gana cualquier trabajador en la Argentina, veo un deterioro de los ingresos que es brutal. Bueno, ahí me parece que lo último que decís es lo que marca un poco la situación de los salarios. Vamos a ordenar un poco, digo, ayer tuvimos el informe de salarios del INDEC y después de 7 meses el salario privado registrado subió, ¿sí? Sí. Un 4%, contra una inflación del 2,6%, volvieron a crecer, volvió a aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores sector privado, ¿sí? Te voy a hacer una aclaración. Sí. A ver si... ¿Vos lo viste desglosado eso? Lo vi desglosado, sí, obviamente nosotros cada vez que sale algún dato hurgamos hasta el fondo para encontrar todo lo que Porque va lo por ahí. que dice es que aumentó el de... como si fuese el de los CEOs en realidad, o de la gente que está por arriba del sistema de trabajador registrado. Sí, a ver, ahí se diferencia, siempre el INDEC tiene 3 líneas de financiación. Por un lado tiene el sector privado registrado, Claro. por otro lado el sector privado no registrado y por otro lado el sector público, ¿no? Entonces el sector privado registrado tiene un aumento del 4%. El sector privado no registrado tiene un problema, la medición de INDEC, que ya todos los analistas lo sabemos, que es como se cambió, es muy técnico, pero se cambió algo de la EPH, cambió la manera de percibir los ingresos de parte de la gente, con lo cual es un dato que está bastante mal. Para que te des una idea, los trabajadores informales
estarían ganándole un 20% contra la inflación respecto al inicio del gobierno, y los trabajadores privados están perdiendo. Digo, es como decir, el que hace una changa ganó más que a una empresa. Bueno, yo ¿sabes dónde lo veo, Gastón? La paritaria de los bancarios, que va de acorde a la inflación, al IPC, al índice de precio al consumidor, para que la gente lo entienda, acorde a la inflación. Exacto. Cuanto va aumentando la inflación, al mes siguiente el trabajador bancario percibe el mismo ingreso. Exacto. Sale más o menos empatado. Creo que hoy el básico está en 2.800.000. Exactamente. ¿No? Yo sé que muchos de los que me están mirando deben decir, yo no gano 2.800.000 ni juntándola entre todo lo que viven en mi familia. Ahora, cuando yo hago los 2.800.000 y veo lo que aumenta por índice de inflación y lo que aumentan otras cosas como alimento, transporte, ahí tenés un bache, pero, insisto, con el calificativo. Bueno, es muy duro, es muy fuerte. Eso lo hablábamos cuando hablábamos la vez pasada del dato de inflación de mayo, que decíamos, es un buen dato, 2,1, venía del 3,4, 2,6, 2,1. Ahora, cuando uno mira la cartera de consumo, nosotros hablamos de ingreso disponible, ¿no? Lo que le queda a la gente al final para consumir, eso se viene achicando mes a mes porque lo que viene subiendo muy fuerte son los servicios, que igual el gobierno ahora lo paró. Ojo, a ver, en junio tuvimos un 13% aumento de trenes, ¿sí? Y cuando mirábamos lo que eran los bondis, los colectivos, desde inicio de año vienen subiendo en torno al 5%. Entonces, más allá de que la inflación baja, y eso es bueno porque, como bien vos lo decías, por ejemplo, los bancarios, que igual hay que destacar que es uno de los gremios más importantes de Argentina. Seguro. A ver, y es uno de los que mejores. Yo dije 2.800.000, a veces es un poco más bajo, pero no importa, están arriba de 2 millones y pico. Insisto, estás hablando de un sector de trabajadores registrados, que además está sufriendo pérdida de puestos de trabajo porque hay una reconversión en la actividad. No es la media. No, por eso lo tomé como algo, digamos, por fuera de esa media, para que tengamos un ejemplo de que no te reditúa lo que... pero además pongámosle que agarramos ese dato como un dato general, ¿no? Decimos, bueno, los salarios aumentaron 4% del sector privado en abril. Perfecto. Ahora, ¿cómo está la película hacia atrás? Bueno, cuando uno mira contra noviembre de 2023, que insisto y lo dijimos varias veces y no me canso de decirlo, es un mes malo. Digo, noviembre de 2023 fue un caos Argentina. Bueno, cuando comparamos ese salario, el poder adquisitivo de los trabajadores privados, contra noviembre de 2023, hay una caída del 3,5%, es decir, seguís corriendo de atrás. Y no solo eso, porque digo, para mí lo que mejor define esta economía es, hay una crisis de ingresos. ¿Por qué? Porque el sector público, también, digo, el sector público son más o menos, son más o menos 3 millones de trabajadores que perdieron casi 20% de poder adquisitivo. Y a su vez lo que siempre decimos lo mismo, ¿no? Digo, los jubilados de la mínima perdieron más de 10% respecto al poder adquisitivo de noviembre de 2023, que además le sumamos esto, no digo, no solo tuvo una pérdida de poder adquisitivo, sino además en el caso de los jubilados hay que hablar de la baja en la cobertura de los medicamentos. Con lo cual, exactamente. Tenés un montón de asistencia que la tienen que pagar. Exactamente, había una canasta de productos que estaban cubiertos que ahora vos con un poder adquisitivo más bajo los tenés que abordar. Pero entonces, ahí tenés otro problema. Y después ni que hablar del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Cuando mira hoy uno el salario mínimo vital y móvil en Argentina, está más o menos en 370.000 pesos, perdón, 370.000 pesos, una caída del 40%. Digo, es una herramienta que el gobierno la soltó. Digo, ya esta variable a mí no me interesa marcarla. Si me permitís, te voy a hacer una corrección. No? Para mí no la suelta, al contrario, la pisa, la usa como porque del salario mínimo vital y móvil dependen un montón de otras cosas. Exactamente, sí. A ver, digo, cuestión general de la economía, hay un problema de ingresos. El gobierno usó, como bien vos lo decías, como ancla, ¿no? Como ancla del modelo de los salarios. De hecho, hoy sigue habiendo una pauta en el Ministerio de Economía de 2%, 1,5% de aumento. Por eso se está apresurando mucho el gobierno en bajar la inflación. Porque la baja de inflación, como lo vimos en abril, genera una recuperación de ingresos. Sobre todo porque es interesante lo que vos marcás, porque grafica muy bien todo. Digo, muchos ajustes son hacia atrás. ¿No? Entonces uno dice, che, yo quiero recuperar el 3,4% de marzo. Perfecto, te dan un 3,4, 4%. Si la inflación es 2, le ganaste un poquito. Entonces, en la medida que eso continúe de esta manera, que dato de junio parecería que puede llegar a venir por debajo del 2%. Entonces, eso podría mantenerse. Ahora bien, lo otro que vos marcabas, los servicios. Ojo, porque la inflación general se mueve en torno al 2%, quizás va a ir a la zona de 1,5, vamos a ver,
pero los servicios, la cartera de costos fijos de las familias sigue creciendo y eso dificulta el consumo, la variable clave de la economía. Para cerrar, ¿qué significa esto? Y si volvemos al principio y tiene que ver con esto del dólar, ¿qué significa esto de el Congreso autorizó al gobierno al pago de los hold down de una parte de los deudores que teníamos históricamente cuando se dispuso el default? Bien, eso es efectivamente un porcentaje chico de deudores que tenía Argentina, acreedores mejor dicho, que no entraron a ninguno de los dos canjes que se hicieron 2005-2010, no entraron a esos canjes y es lo que se les llamaba, ¿no? Fondos buitres, ¿no? Que tenían deuda defaulteada de Argentina y que el gobierno y Argentina necesita resolver esa situación para que no avance mucho más. Obviamente tiene que pasar por el Congreso porque así lo indica la legislación y digo, hoy por hoy no es un monto muy grande, insisto, además el gobierno viene comprando muchos dólares. Creo que es de nuevo vinculado a lo que te decía al principio. Claro, por eso te dije, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Otra señal al mercado de decir, yo quiero despejar todos los problemas para el año que viene, no tener más problemas del que ya sé que voy a tener. ¿No? Digo, no dice, escenario electoral, salvo que el gobierno llegue con una preferencia altísima, va a haber volatilidad. Yo no quiero tener otros problemas además del que ya sé que voy a tener. Con lo cual el gobierno de acá a abril del año que viene va a intentar despejar todo. Esta deuda que parece que va a tomar con respecto a los bancos es un problema. Bueno, hay que ver, siempre que no aumente el stock de deuda, porque te endeudás para pagar otra deuda, no hay problema, sobre todo cuando es una tasa baja. Ahora, insisto, lo que está haciendo el gobierno, me parece a mí, el Ministerio de Economía en particular, es decir, saquemos todos los problemas que podemos ya tener, que además pueden resolverse hoy, los holdout, no es mucha plata, resolvámoslo, paguémoslo, para no tener problemas hacia adelante. Bien, Gastón, como siempre, un gusto tenerte. Muchas gracias. Por favor. Bueno, tandilla, volvemos. CineNet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Miércoles, Mátalo Suavemente, con Brad Pitt y Ray Liotta. Jueves, La Mansión del Crimen, con Dolph Lundgren y Sean Faris. Viernes, Secretos Ocultos, con Andy García. CineNet, de lunes a viernes a las 21 horas, por Net. ¿Tu ropa oscura pierde intensidad? Decile hola a Gulite. Su fórmula con proteína cuida las fibras manteniendo los colores. No forma pelusa y no deforma las prendas. Tu ropa oscura por mucho más tiempo. Cuida y protege la ropa que amás con Gulite. Tu bebé se mueve también de noche. Por eso necesita un pañal que le siga el ritmo. Pampers, con su centro ultra absorbente, le garantiza noches sequitas sin importar cuánto se mueva. Pampers, para una noche entera de sueño. Hay personas que nacieron para ensuciar y no lo pueden evitar. Gracias a ellos, nació Procenex Power, con una fórmula más poderosa que remueve 100% la grasa de la cocina. Nuevos Procenex Power, nacidos para limpiar. Ahora también en formato concentrado. Más fácil, más económico, más power. Procenex, limpieza que se ve y se siente. Estamos todos trabajando por este sueño. ¡Es el sueño de toda la patria! Flaco, ¿qué estabas soñando? Lo mismo que todos los argentinos. Hola, soy el chef Daniel Green y les traigo Eternity Click. Es mi nueva línea de cocina de Eternity. Miren qué fácil es poner y sacar el mango. Pasás de la hornalla directo al horno. Basta de quemarte las manos. El mango antiquemadura se encastra para agarrar la sartén caliente. Después sacás el mango de nuevo y tenés un hermoso plato para servir directo en la mesa. Cuando termina la cena, le colocás la tapa y usás el mismo recipiente para guardar tu comida en la heladera. El secreto es su ingenioso mango que se traba por un firme agarre a la sartén. Además, el mango encaja en todas las piezas del set. El set se apila uno adentro del otro para ahorrarte un 70% de espacio. Eternity Click cuenta con tecnología Ceramitex patentada que la vuelve naturalmente antiadherente. Y son súper fáciles de limpiar. Son seguras de usar en hornos de hasta 250 grados, apta para lavavajillas y libres de PFOA. Con Eternity Click ahorra tiempo, esfuerzo y espacio al cocinar. Podés conseguir el set Eternity Click a un increíble precio. Y si llamás ahora, además vas a recibir un mango removible adicional.
2 tapas de guardado, la cuchara, la espátula y 4 protectores para cuidar tus ollas. ¿Escuchaste bien? Un total de 17 piezas en esta oferta única. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Nuevo Pantene Biotinamina B3 Anticaída. Es una mezcla con biotina B7, B3 y provitamina B5. Comprobado. Retiene el pelo desde la raíz y reduce la caída hasta un 95%. Pantene Biotinamina. Pleno mundial, con Lionel Messi cumpliendo años. Lo tengo a Maximiliano Barrios, que es historiador. Vamos a hablar un poquito. Historiador, me gusta ese título de historiador. Historiador. Sí, historiador, ponen. ¿No? Sí. Docente en historia. Docente Pero bueno, he estudiado historia, sí, tal cual. Bueno. 39 años cumple Lionel. Sí. Podemos hacer de las personalidades, porque viste, el gran Cherkis Vialo hacía una especie de semblanza de Maradona. De los distintos Maradonas. Y hablar de los distintos Maradona. ¿Podemos hablar de los distintos Bueno, Messi, vos es que hoy justamente estaba charlando con un grupo de amigos, le mando un saludo de la banda del Botas. Siempre discutimos a Messi, siempre lo comparamos con él. ¿Por qué no vamos a discutir a Messi? Y lo que pasa es que yo creo que, aparte de discutir a Lionel, creo que también hay que discutir al fandom que tiene Messi. Aquellos que simpatizan por Lionel desde sus principios. Claro. Y los que se hicieron mesistas, por así decirlo de una manera, después de la Copa del Mundo. O después de la Copa América. Yo personalmente me hice más mesista después de la eliminación con Brasil en la Copa América del 2019, cuando Messi sale, y para mí tiene su primera expresión maradoniana, yendo contra la Conmebol, el VAR, los árbitros. Y dije, se maradonizó ahí, ¿viste? Creo que el mejor Messi para mí es el que se maradonizó. Ajá. Es el Messi contra Países Bajos, el que mirás vos. Ese Messi para mí es superior que al Messi de sus inicios, ¿no? El Messi que, no nos olvidemos de ese muchacho que tiene una trayectoria deportiva de más de 20 años. Debutó teniendo 16, 17 años en un amistoso. Protegido por Ronaldinho, ese niño que creció al lado de un gran ídolo, para un crack como lo fue Ronaldinho. Y que acá lamentablemente, quizás ahora le estamos teniendo ese cariño que siempre
y en ese sentido vuelvo a hacer la mea culpa, ¿no? Sí. Vuelvo a hacer la mea culpa, ¿no? Un cariño que siempre se le tuvo que tener, porque siempre caímos en la inevitable comparación del Diego. Está bien. ¿No? Sí, Messi es, citándolo a Cherkis, y en algún momento tuve la posibilidad de hablarlo con Signorini con respecto a la comparativa entre Diego y Lionel. Yo creo que Lionel es el resultado lógico de la formación que él tuvo a lo largo de su vida, ¿no? Un chico protegido de los 13 años en un entorno de contención. En cambio, Diego no. Claro. Diego eso no lo tuvo. Así que Messi es lo lógico. Claro. Está en donde está porque lo lógico es lo es lógico. El hombre de familia, con sus hijos. Sí, tal cual. Sí. Un jugador con todo el potrero argentino, pero que vive en Europa y formado que se desarrolla en Europa. Sí, formado y desarrollado en Europa durante muchísimos años. Pero sin perder las características argentinas. Sin perder las características argentinas y sin perder el cariño hacia el argentino. No nos olvidemos que es alguien que renunció a la selección y después por amor a la selección volvió. Sí. Y volvió cuando hablan viste, que en un momento se lo criticaba a Messi por esta cuestión europea, ¿no? Y vos lo te escuchás a Messi y parece que salió de Rosario hace... Sí, hace 2 minutos. 2 minutos. Nunca se le fue Rosario en su hablar, en su ser. Sí, eso es cierto. A mí me está pasando también en este último tiempo que estoy notando de que hay un cierto sector de la sociedad argentina que se quiere adueñar de la figura de Lionel Messi. Y creo que hoy, con todas las movidas, todas las acciones que hubo en redes sociales, en distintos medios de comunicación, de esto de festejarle el cumpleaños a Lionel, prácticamente en cadena nacional a las 10 de la mañana y planificado en teoría para ahora a las 10 de la noche, me parece que lo consagra como figura popular a Lionel, ¿no? Lo mismo que pasaba con Maradona, quizás a otra escala mucho más masiva por las redes sociales, algo que por ahí en la época de Diego eso no existía. Pero yo creo que Lionel pertenece al pueblo argentino. Maxi, a ver, cuando hablábamos de Maradona decíamos, bueno, son miles de personalidades. En el caso de Messi, ¿vos lo dividís en dos? ¿O hay más Messis? Yo divido al Messi joven hasta en términos de selección nacional. También se lo puede dividir a Lionel, ¿no? Claro. Creo que hubo un Lionel en la selección argentina que tuvo un equipo con él incorporado desde el 2006 hasta el 2014, hasta que Sabela se hace cargo de la selección. Creo que es un Messi que forma parte, está con la selección. Claro. Creo que Sabela es el primero que arma un equipo en función de Messi, en función a Lionel, y termina de explotar, creo, un tercer Lionel con Scaloni, ¿no? Creo que este ya no es tanto un equipo con Lionel o para Lionel, sino que es un equipo por Lionel. Bueno, creo que esta camada de la selección argentina, muy lindo análisis, me gusta. Esta camada de la selección argentina creo que entiende que el ídolo necesitaba un acto de consagración, como lo fue la Copa del Mundo en el 2022. Hoy, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero las camisetas que se pusieron la delegación de la selección argentina, de los utileros hasta el mismísimo Chiquitapia, todos tenían una foto con Lionel y atrás una dedicatoria, exaltando la figura del ídolo y exaltando también la figura del ser humano. De que todo lo que ellos hicieron en este tiempo, durante todo este proceso, durante la gestión de Scaloni, lo han hecho por él. ¿Cuánto le pudo jugar eso de, entre comillas digo esto, ¿no? El chico perfecto, el que está en Europa, el que gana millones de euros y demás? No a él, sino a la percepción que tenemos nosotros. ¿Se entiende? Sí. Bueno, lo que pasa es que, de nuevo, hay que dividir o organizar el fandom de Lionel. También por una cuestión generacional. Hay chicos que fuimos contemporáneos a Lionel. Yo tengo 38 años. Prácticamente crecí con Lionel. Lionel. Obvio. Y hay chicos que son más chicos que yo y no lo vieron a Diego. Yo vi el ocaso de Maradona y crecí con la figura de Diego que me contaba mi papá. Dato de color, mi viejo durante el conflicto de Malvinas estuvo en Regimiento de Mayo, así que es como que exalta mucho más la figura de Maradona. Sí, a ver, ¿no? Diego tenía, para los que somos contemporáneos a Diego, tenía esta cosa de la ruptura, el
el discurso político, sobre todo en los últimos tiempos, pero en pleno mundiales se peleaba porque los hacían jugar a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde. O sea, era una voz cantante. Sí, de hecho armó un sindicato de futbolistas con Cantona y con el hermano de Sócrates en el 95, Maradona, después de lo que fue el doping del 94. Pero eso creo que marca una gran diferencia con Lionel, que Maradona siempre fue popular, por así decirlo de la manera, y siempre tuvo esta voz denunciando las cosas que él consideraba injustas. Algo que con Lionel no pasa. Por ahí esto de lo correcto, del chico correcto, que es lo que se le demanda, por así decirlo de alguna manera, desde algunos sectores, pero no por una cuestión de bronca, sino porque estuvimos acostumbrados al héroe popular, al ídolo popular, que se expresaba y era rebelde contra el sistema. Yo no creo que Messi sea funcional al sistema, como por ahí sí lo fue, no sé, Beckenbauer, Platini, Pelé, personajes que yo los considero cracks de la historia del fútbol, pero que fueron funcionales, por ejemplo, a la FIFA. Maradona, si bien en el último tiempo por ahí tuvo alguna cercanía con Infantino en algún momento, nunca fue funcional a la FIFA. Siempre fue contrario a la FIFA. Cuando vos decís, Maxi, esta cosa de algunos se apropian de la figura de Messi, sobre todo ahora, ¿lo ves lo ves en el gobierno? Porque inclusive está pasando en lo político que este gobierno está haciendo un culto un poco de Messi. Bueno, si hay algo que le tengo que reconocer a Javier Gerardo, es que desde épocas tuiteras viejas siempre posteó a favor de Lionel Messi. Siempre. Cuando algunos éramos críticos de Lionel, que reclamamos el mismo Lionel en la selección argentina que el que veíamos los sábados o los domingos en la Liga Española, él siempre lo defendió. Así que en ese sentido le doy la derecha al presidente. Y está bien que le dé la derecha porque corresponde dar la derecha. Pero sí noto de que algunos medios de comunicación que por ahí tienen una cierta cercanía, o algunos periodistas que tienen una cierta cercanía con el gobierno nacional, están en redes sociales fogoneando la figura de Messi como que mira, esto es lo ideal versus aquello que no lo es, como es el Perón, el peronismo, el kirchnerismo, tratar de alejarlo a Lionel de esa cercanía política, diferenciándolo con Maradona, que abiertamente todos sabíamos cuál era la mirada política de Diego, ¿no? Sí. Se termina, digamos, para muchos, viste, le están poniendo el título de El último baile, de Last Dance. Como fue Yo creo que sí, serie. Y mira, y viendo el Mundial... Sí, pero yo lo veo a Ronaldo y empiezo a mirar otra cosa. Y digo, este animal, porque la verdad que lo de Messi es un animal desde lo deportivo y desde lo competitivo. Bueno, pero justamente es el resultado de todo un proceso, Lionel. El fútbol también cambió. Obvio. A esta edad, a los 39 años, la gran mayoría ya estaban todos. Estaban todos retirados. ¿no? Sí, a los 38 estaban comiendo. El fútbol cambió, el fútbol cambió, se modernizó, se perfeccionó, la alimentación, el entrenamiento, la indumentaria, absolutamente todo. Yo creo que sí, creo que es el último baile. No lo veo jugando una finalísima que está pendiente todavía con España. De darse como se viene dando el Mundial es muy probable un cruce con Inglaterra y eso creo que sería la frutillita del postre, una semifinal con Inglaterra y después ya la final, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero ya lo dejas. Pero yo creo que ya está, Lionel, ya entró, digamos, en lo popular. En lo popular seguro y ya obviamente uno cada vez son menos los anti-Messi. Sí, a ver, en esto y también cabe la crítica para el periodismo, sobre todo obviamente para el periodismo deportivo, que yo no tengo empacho de decirlo, le hicieron desde un sepelio a la selección hasta dijeron Messi nunca más, ¿no? Sí. Háganse cargo a lo que le hicieron. Que después te dan todos los justificativos sabidos y por haber. Y uno puede decir, no me gustaba el Messi que jugaba en ese momento. Y se daba con otra cosa, no cantaba el himno. Sí, es cierto. ¿Te acordás que lo criticábamos por eso? Sí. Y ahora lo canta, ahora lo grita. Sí. Pero, lo vuelvo a remarcar. Para mí, después del 2019 hubo otro Lionel y creo que hoy estamos viendo como la última fase de Messi. Seguro. Que es un Messi mucho más relajado. Ya logró lo que él quería lograr, que era ser campeón del mundo con la selección argentina. Él lo está disfrutando. Ahora lo está disfrutando. Él no está, yo creo que no está compitiendo, sino que está
son como sus vacaciones Sí. perfectas. Igual, a ver, y para ir cerrando, son sus vacaciones perfectas. Es el despido, pero el otro día erró el penal y estaba que se lo llevaban los demonios. El tipo Sí, estaba... hubo como una especie, creo que de manera generalizada, hubo un flashback wars. Sí. Pero bueno, después los cabuleros empezaron a decir, bueno, erró un penal con claro, Polonia, obvio, los mismos colores. Obvio. Hay que creer, obvio. pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a empezar ¿Lo ves a este equipo caminando hacia la final? Si las llaves quedan como vienen quedando, esta semifinal creo que va a ser un trámite. Creo que la selección argentina puede tener 2 partidos difíciles, recién semifinal y final. Pero veo otras selecciones, Francia, sí. Francia está bien. Inglaterra, España, Alemania. Sí. Yo las veo muy bien a esas selecciones. Muy bien. En este tiempo estuve viendo muchísimo fútbol. Y obvio. Estamos es como nuestro periodo excepcional de la vida. Sí, sí, años, ¿no? Además las mujeres todas te dicen, sí, mira fútbol, no hay problema, ¿viste? Porque también se enganchan. Sí, bueno, aparte toda esta movida de ver los resultados, decir, bueno, cuánto puede llegar a salir, están todos pendientes de cómo se da, ¿no? Maximiliano, un gustazo. Lo mismo digo, muchas gracias. Bueno, nos vamos yendo, pero antes de recomendación, en Farmaline encontrá maquillaje, dermocosmética, cuidado personal y mucho más. Compra en cuotas sin interés, retira gratis en 3.000 farmacias de todo el país y aprovecha descuentos increíbles para vos. Descubrí más en farmaonline.com. Nos vamos, me queda un minutito, digo, 10 segundos, ¿no? ¿Sí? Dale, una sola cosa. Ojo porque es probable que en cualquier momento se dispare un paro de los choferes de colectivos. Está con una negociación salarial y viene bastante compleja. Así que a estar atentos a esto. Nos encontramos mañana acá en Chicha.